¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Darío Ramírez y me da gusto tenerlos aquí en Megáfono. Hoy tenemos un programa difícil. Vamos a hablar sobre el asesinato en la colonia Narvarte de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Quédese con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Soy Darío Ramírez y la verdad es que es un programa complicado para hacer. Es un programa complicado porque una más, y al parecer esto es una espiral que no termina. La violencia contra la prensa, contra los activistas, la inseguridad. Y quiero hacer una breve reflexión sobre lo que para nosotros desde Artículo 19 ha pasado en los últimos días. Quiero recordar al auditorio que Rubén Espinosa trabajaba con nosotros, era una fuente de información, era un joven entusiasta, trabajador, responsable y un artista detrás de la cámara. Sus fotografías verdaderamente retratan a ese México que necesitamos conocer a través de la lente. Hoy ya se sabe del multihomicidio en la colonia Narvarte. Hay un grado importante tanto de miedo en el colectivo, en muchas organizaciones, en muchos medios, en muchos reporteros, en muchos fotoreporteros. Y creo que hay que hablar un poco sobre eso, porque ya no es el homicidio en Medellín, Veracruz, ya no es el homicidio en Chilapa, ya no es la agresión en Oaxaca, es en la colonia Narvarte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir para la seguridad de los periodistas? ¿Qué quiere decir para los que vivimos aquí? Al parecer, y esto puede sonar un poco duro, pero los chilangos nos sentíamos seguros y al parecer no lo estamos o tal vez nunca lo hemos estado. Ojalá sea falsa esta apreciación y ojalá las autoridades del gobierno del Distrito Federal pronto puedan dar las garantías de que esta sigue siendo una ciudad segura. Evidentemente, necesitamos un país seguro. Algunas reflexiones que me gustaría comentar con ustedes. Primero, me parece que las líneas de investigación que se han esbozado en los medios de comunicación tienen que ampliarse y la Procuraduría del Distrito Federal tiene que ser transparente, puntual, imparcial, pronto y expedito en sus resultados. La teoría del robo que va pululando por los medios de comunicación es insostenible. Evidentemente ya sabemos que sí se robaron algunos elementos del departamento, pero no puede ser el móvil y al parecer así es como lo ha sostenido el procurador. No es el móvil el robo y eso nos da tranquilidad. Pero también lo que buscamos es que esté en el centro de esto, de la investigación, la labor periodística y el activismo de Nadia Vera. ¿Por qué? Porque no es coincidencia que eran amigos, no es coincidencia que trabajaban y que trabajaron en Veracruz, que sufrieron hostigamiento y amenazas. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Nadia Vera ni trabajar con ella, pero evidentemente ella y la de los otros cuerpos de las mujeres son igual de importantes en materia de esclarecimiento y de acceso a la justicia. Pero déjenme enfocarme un poco en Rubén Espinosa, porque a él sí lo conocíamos y a él sí era amigo, inclusive de algunos colegas de Artículo 19. Rubén Espinosa salió de Veracruz por miedo, y creo que es un miedo fundado cuando ves que en Veracruz hay 14 periodistas asesinados y un contexto y un ambiente insostenible para ejercer el periodismo. No lo decimos nosotros, no es un señalamiento único de Artículo 19, sino que lo dice la realidad, organizaciones y evidentemente colegas que siguen valientemente trabajando desde Veracruz. Rubén Espinosa sale por miedo, se hace público a través de Artículo 19 el 15 de junio. Ese día damos a conocer que el desplazamiento
interno, forzado de Rubén Espinosa era por miedo. ¿Qué pasó después? Las autoridades, evidentemente, no tuvieron la mínima responsabilidad para levantar el teléfono, para buscar a Rubén Espinosa y crear un lazo, un vínculo de confianza para que Rubén se pueda acoger a la seguridad del Estado. Mal o buena, eficaz o ineficaz, es independiente. Rubén Espinosa no tenía la confianza en las instituciones del Estado para dar o para acogerse a esta protección, y es muy válido, porque tenerla también si nunca hace nada, si no hace nada, si la ineficiencia ante el incremento de la violencia es constante. Es decir, su escepticismo ante el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación también era fundado. Artículo 19 le ofreció llevarlo ante el mecanismo. Él consideraba que no era lo que necesitaba, lo que quería, y así se acogió más a su círculo de seguridad, a sus amigos fotorreporteros y evidentemente a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué decir también al respecto? Un mes estuvo aquí y un mes donde, según Pedro Valtierra, por ejemplo, las declaraciones que ha dado, es que se sentía siguiendo intranquilo, que se seguía, que personas desconocidas se acercaban a él y lo señalaban, lo reconocían, sin saber evidentemente ningún motivo para hacerlo. Creo que hay que tener también un punto en cuenta. En muchas entrevistas, reporteros, periodistas me preguntan qué tiene que hacer la prensa para detener la violencia. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es categórica. La prensa tiene que hacer nada, es decir, tiene que dedicarse a la autoprotección, tiene que conocer su contexto, tiene que tener medidas individuales. La exigencia de la seguridad para ejercer el periodismo en México, en la colonia Narvarte, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, donde ustedes quieran, es del Estado. Es del Estado. Por más que nosotros queremos hacer cursos de protección, por más que queremos sensibilizar a la gente, a los periodistas, a los activistas para que se cuiden, no se pueden cuidar en un ambiente donde no hay un Estado. Hagan un ejercicio, cierren los ojos. Hagan un ejercicio donde imagínense vivir en un lugar en el que ustedes quieran. Vean el papel de la prensa en ese lugar, vean el papel del Estado en ese lugar. No hay un Estado con una prensa libre donde se presuma un Estado de Derecho. Son parte del mismo núcleo. Aquí en México vivimos una constante simulación en muchas cosas, evidentemente, pero una de ellas es pretender que vivimos en una democracia. No hay democracia cuando cada 26 horas se agrede un periodista. No hay democracia cuando 88 periodistas han perdido la vida. No hay democracia cuando en el 2015 van 7 periodistas asesinados durante la administración de Peña Nieto, solo en este año. ¿Qué decir de Javier Duarte y sus 14 periodistas que lleva en los hombros y todos en impunidad? Me parece que la exigencia hacia los mismos medios de comunicación es importante. La reacción ante el multihomicidio ha sido importante. No la que quisiéramos, no la que debería ser, pero ha sido importante. La cobertura ha sido importante. Hay que exigir desde las casas editoriales que se proteja a los reporteros. Hay que exigir, evidentemente, desde la sociedad para tener ese contexto de seguridad. Terminaría diciendo, el gran ausente en este debate son los medios de comunicación y son la falta de no asumir su responsabilidad en esto también. También la sociedad. Yo no sé ustedes como sociedad, como consumidores de información, ¿qué opinan en que tengamos este contexto? ¿Qué opinan que cada vez me entero de más historias de silencio, de miedo? ¿Qué opinan que corresponsales internacionales me dicen tengo miedo de cubrir México? Pero eso sí, me voy a Afganistán y a Siria. Es decir, el miedo colectivo que sentimos ahorita es fundado, pero no puede ni debe inmovilizarnos. La exigencia de justicia de estos casos es fundamental para brindar esa certidumbre a todos los que hacemos comunicación y defensa de los derechos humanos. El silencio, prejuzgar los casos como lo hace el fiscal especial para delitos contra la libertad de expresión, que sin conocer
el expediente ya está afirmando que al parecer fue un robo y al parecer no tiene nada que ver con la actividad periodística. Repito vehementemente y claramente, la investigación tiene que tener como centro la actividad tanto de Rubén como de Nadia. Si no dan respuesta a eso, el caso será poco creíble y la zozobra será constante e incrementándose. Así, vivimos en un país demasiado violento, vivimos en un país donde el gobierno es cómplice por el silencio, es cómplice por la inacción. No sé si sepan, pero tenemos más de una docena de funcionarios públicos en la Secretaría de Gobernación, en la PGR, que se dedican a la protección. Eso dice en su recibo de nómina, eso dice los recibos, el dinero que le pagamos como sociedad a estas docenas de funcionarios públicos. Lo cierto es que no están haciendo su trabajo. No están haciendo su trabajo porque la violencia contra la prensa crece, la impunidad con ello, y los periodistas, comunicadores, activistas cada vez sienten más miedo. Y ahora nos tocó a los chilangos. Ahora los de Veracruz nos ven a nosotros. El sinfín de violencia evidentemente va a acabar con un proceso de generación de información. Acabaremos siendo un país en silencio donde evidentemente ganan aquellos que se benefician sin un periodismo activo, un periodismo crítico, un periodismo basado en el interés público. Ganan ellos, y eso lo tenemos clarísimo. Aquel presidente municipal de Medellín, Veracruz, que se puede echar en su mecedora sabiendo que ya no está Moisés Sánchez, o aquellos policías que en manifestaciones reprimen brutalmente y que son tomadas esas acciones por el ente de Rubén Espinosa. Ganan ellos con el silencio, y eso que quede claro. ¿Quiénes perdemos? Todos aquellos que necesitamos información exactamente para crear un Estado democrático, un Estado basado en los derechos fundamentales. Mi solidaridad con los fotoreporteros, con los periodistas de todo el país. Siempre hemos intentado hacer lo que mejor podamos hacer en términos de la defensa de la libertad de expresión. Un abrazo a aquellos amigos que están verdaderamente dolidos por este multihomicidio en la colonia Narvarte. A la familia de Rubén, un abrazo solidario y ojalá esto pase pronto. Quédese con nosotros. Regresamos. En Veracruz, el estado de la prensa y el ejercicio pleno de la libertad de expresión de las voces independientes continúan en deplorable deterioro. Veracruz es la entidad más peligrosa para los periodistas en México. Los periodistas veracruzanos realizan sus labores en medio de un contexto adverso que los vulnera. El trabajo periodístico crítico automáticamente los pone en riesgo. Cuando son agredidos, la violencia se institucionaliza. Las autoridades, omisas e ineficientes, no consideran su trabajo periodístico como el factor de la agresión y les niegan la atención necesaria. Desde el año 2000, 18 periodistas han sido asesinados en Veracruz, 14 de ellos en el gobierno de Javier Duarte. 5 periodistas más permanecen desaparecidos. La violencia contra los comunicadores no ha dejado de ser frecuente, impulsada por el clima de impunidad predominante en la entidad. La situación se ha agudizado. El Estado no garantiza la seguridad y el respeto a los derechos humanos que requieren los periodistas para realizar su trabajo. En los casos donde se identificó al responsable, 42% fueron agredidos por funcionarios. En Veracruz, el gobierno se desinteresa completamente por la libertad de expresión. Sus organismos de protección a periodistas y derechos humanos adornan las palabras de un gobernador que se ha dedicado a desconocer a quienes son críticos con él. En su lugar, se ha dedicado a utilizar indiscriminadamente el gasto en publicidad oficial para mantener su imagen. Una sociedad con una prensa arrinconada revela las intenciones de quienes la gobiernan. El gobierno que encabezo está comprometido con la libertad para expresar las ideas a través de los distintos medios. Lo que todavía es más preocupante es el ambiente de simulación que promueve el gobierno federal por la garantía de derechos. México mantiene órganos de procuración e impartición de justicia ineficientes que terminan por frustrar la vida democrática de la sociedad.
El gobierno ha utilizado a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para difundir un discurso falso de estabilidad social y democrática. Este contexto no permite que las voces críticas se escuchen. El miedo a la violencia calla los intereses de la sociedad y da espacio al sinsentido de la palabrería oficial. Gustavo Ruiz Lizárraga, fotógrafo independiente. Me detuvieron por estar grabando. Estoy cansado de que la prensa, que los periodistas estén dando a conocer mi mala administración. Y para que aprendan, a ti te voy a romper la madre. Había llegado el momento de cortar de raíz su problema, o sea, yo. Están ahí frente a la puerta de mi casa 2 cajas con animales decapitados. Una camioneta me intercepta, se bajan 2 personas armadas, intentan llevarme, yo me resisto. Uno se queda conmigo y después de darme 2 o 3 patadas, me dispara en el suelo a las piernas, ¿no?
simplemente teníamos una cámara con la cual habíamos grabado lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, pues eso a ellos al parecer les aterra. Bueno, dando paso a esa complicada, difícil para dar también presentación del programa, quiero ahora presentarles una pieza, un web documental que Artículo 19 presentó la semana pasada. Estamos intentando buscar nuevas maneras de explicar, de entender, de estudiar y de sensibilizar a la sociedad en general sobre la violencia que sufre la prensa. Por ello, lanzamos este documental web en la página estadodecensura.com. Revíselo, le doy un poquito de tiempo para que lo pueda abrir. Es un web documental. ¿Qué es un web documental? Bueno, es una combinación entre página web y documental. Hay cinco historias, hay también videos de cada historia, hay información de contexto, etcétera, etcétera. En esta ocasión, primero les quiero presentar la historia de Adrián López. Adrián López, evidentemente ya conocido por muchos de ustedes, es el director general del periódico Noroeste. Vale la pena decir que el periódico Noroeste es el diario impreso, que más actos de violencia ha sufrido en los últimos años. El Noroeste es un periódico que se ha distinguido por su línea crítica. Y hablando con Adrián, yo le digo, ¿cómo puedes hacer para mantener una línea crítica en un estado como Sinaloa, la cuna evidentemente, del narcotráfico en México? Él me dice que dos cosas. Primero, trabajando con altos estándares éticos para cubrir la violencia y después la publicidad oficial. No depende de la publicidad que le da el gobernador Maloba al periódico del Noroeste. Recordemos que Adrián López es una historia que vale ser contada porque después de un evento, inclusive un evento de Artículo 19 aquí en la Ciudad de México, regresa a Culiacán y es detenido por un grupo de personas armadas y es disparado en la pierna. El caso del periódico Noroeste, que ha sufrido más de 80 atentados en los últimos 3 años, es una historia que queremos contarles a través de este documental web. Les dejo evidentemente con el video y regreso con ustedes. Yo soy Adrián López Ortiz, llevo 2 años y medio como director general del periódico, tratando de imprimirle una línea editorial muy ciudadana, ¿no? En Noroeste lo que hacemos es formar ciudadanos, tenemos 41 años formando ciudadanos. Los últimos 2 años han sido particularmente difíciles para nosotros porque hemos vivido una serie de hechos de acoso, de presión, digamos, institucional, ¿no? Desde asaltos y robos a nuestra estructura de distribución, que si bien son delitos del fuero común, el robo de una moto, el robo de un coche, el asalto, cuando juntas 80 en 2 años, entonces estamos hablando de un patrón. Por otro lado, hemos también recibido amenazas de manera telefónica y cibernética, una de ellas en Mazatlán muy preocupante porque nos amenazan antes de publicar, lo cual no es el patrón común, cuando apenas estábamos haciendo, digamos, el trabajo de rastreo periodístico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que los únicos que sabíamos de este posible contenido éramos, digamos, la fuente y nosotros. Además hemos recibido pues, ataques cibernéticos continuamente a nuestro sitio y los más graves han sido agresiones físicas, digamos, a nuestro personal, a 2 fotógrafos nuestros en la marcha pro Chapo Guzmán, 2 agresiones que son realizadas además de manera muy grave por la policía. Luego, ¿qué empieza a suceder? Pues empieza como a haber una escalada en el nivel de violencia. Entonces tenemos un asalto aquí en la recepción. Luego tenemos ya muy grave la incursión de un grupo armado, completamente entrenado a la casa de un directivo comercial nuestro. Y bueno, se pone todavía más fuerte el 2 de abril cuando un servidor regresando de un viaje a México, una camioneta me intercepta, se bajan 2 personas armadas, intentan llevarme, yo me resisto, en el forcejeo termino yo un poco hincado, uno de ellos se lleva a mi vehículo
Y cuando ya se habían llevado mi vehículo y quedaba el otro vehículo de ellos del otro lado completamente de la avenida, uno se queda conmigo y después de darme 2 o 3 patadas, me dispara en el suelo a las piernas, ¿no? ¿Qué ha sucedido en términos de justicia con todos esos hechos? Nosotros seguimos con más de 80 averiguaciones previas abiertas en el Ministerio Público local, de las cuales no hay aclarada ninguna, y nosotros publicamos a diario en portada cuántos días de impunidad lleva la agresión a nuestros periodistas, y tenemos ya 280 días al día de hoy, ¿no? Cuando deciden dar golpes tan poderosos como pegarle al director de la organización, el mensaje es muy contundente, le podemos pegar a todos. The name's Bond. James Bond. Otras historias en el documental web Estado de Censura son las de Anabel Hernández y Edwin Cache. Anabel Hernández es una periodista conocida, más de 20 años la respaldan como periodista de investigación. Ha trabajado para los principales medios de comunicación en México. Tras la publicación en 2011 de Los Señores del Narco, Anabel y su familia han sufrido diferentes ataques. Inclusive han tenido que abandonar el país por motivos de seguridad. Todos sabemos las investigaciones que desde Proceso y en libros, Anabel ha hecho en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Obviamente no ha pasado nada. Anabel tiene historias terroríficas. Un comando se metió a su casa, robó documentos, robó las cámaras de seguridad. Afortunadamente nadie había en la casa en ese momento, pero ese es el grado de vulnerabilidad y de riesgo con el que Anabel ha tenido que trabajar en los últimos años. El caso de Anabel significa la ineficacia sistemática del gobierno del Estado mexicano para brindar protección a una periodista de investigación. Su vulnerabilidad y riesgo parten de la ineficacia del Estado, evidentemente, para poder brindar protección. Vamos a ver el video
de Anabel Hernández en el documental web Estado de Censura. Quédese con nosotros y regresamos. Cuando Felipe Calderón nombra a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública Federal, que fuentes mías empiezan a comentarme que cómo era posible que un policía como este, de la más vieja guardia corrupta, había llegado a ese nivel, ¿no? Después, cuando sale el libro de los señores del narco, donde está implicado como la Policía Federal, con una base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ayudaba al cártel de Sinaloa a descargar la droga con nombres y apellidos, este tipo de cosas, es cuando fue la gota que derramó el vaso. Había llegado el momento de cortar de raíz su problema, o sea, yo. Hubo un día que veo mi teléfono y tengo varias llamadas perdidas de una fuente de información. Le llamo por teléfono y me dice, me urge verte. Quiero que sepas que acabo de estar en una reunión donde había policías de la AFI discutiendo, hablando de cómo Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino les habían propuesto que te mataran. Era una cafetería donde en ese momento estamos celebrando el cumpleaños de una sobrinita. Yo salgo más o menos como a las 8 de la noche de la cafetería y un minuto y medio después entran estas dos personas que sacaron las armas y le quitaron las bolsas a mis hermanas, pero nunca quitaron las carteras realmente a mis cuñados, nunca se robaron el dinero a la caja registradora, nunca intentaron hacer gastos con las tarjetas de crédito o de débito. Una de mis hermanas tenía más de 8,000 pesos en vales de gasolina y nunca los gastaron. Estaba yo con una fuente de información en una cafetería de Polanco tomando un café. Voy entrando yo al lugar y va entrando una persona detrás de mí. Me siento en una mesa y esta persona se sienta como en diagonal hacia mí. Y me preguntó la persona con la que me cité, ¿esta persona viene contigo? ¿Es una de tus escoltas? Le digo, no. Era una persona que tenía un casquete muy corto, que iba con pantalón de mezclilla y tenía una como cartuchera, como con un cierre, que pone encima de la mesa donde está sentado. Y esta persona con la que me cité me dice, ¿sabes qué? No me siento a gusto, vamos a cambiarnos de mesa, y nos cambiamos ya a un salón. Esta persona se ve que va saliendo apresuradamente, de pronto está volteando y nos ve y se vuelve a sentar en diagonal. Y llamo a los escoltas para que vayan por mí, me sacan, me llevan a un punto seguro y 5 minutos después sale corriendo del restaurante y un coche en marcha pasa por él y se lo lleva. Llega el sexenio de Enrique Peña Nieto, Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, quiere hacer contacto conmigo. Me dijo, no te preocupes, ya te conseguí una cita con Mondragón y Calf para que hables con él. Y Mondragón y Calf me dice, entiendo perfectamente lo que está pasando, esos policías son unos corruptos, esos policías son unos narcotraficantes, es lo que decía, de Genaro García Luna y de su equipo. Y está una persona que estaba ahí de testigo. Y yo le comento, bueno, he vivido toda esta circunstancia, pero mientras siga habiendo corrupción en la Policía Federal y una información que sea de interés público, de utilidad para la gente, porque finalmente esa es la historia. La gente necesita saber si puede confiar en el mando policíaco o no, si trabaja para la sociedad o trabaja para el crimen. Es un asunto elemental de rendición de cuentas en México o en cualquier parte del mundo. Ese mismo día que hablo con Mondragón y Calf, están ahí frente a la puerta de mi casa, 2 cajas con animales decapitados. En esa caja venía marcado el número de los escoltas, pero no venía el mismo número de animales muertos. Faltaba un animal muerto, porque uno de los escoltas estaba de vacaciones. Lía Limón nunca más volvió a contestarme al teléfono, porque yo quería una explicación por parte de ella y de Mondragón y Calf qué era lo que estaba pasando.
Cuando mi vecina va bajando de sus escaleras, una persona va subiendo, la encañona, tratan de atrancar la puerta, este tipo logra meter el arma y les dice, somos los Zetas, pero no les vamos a hacer daño. Llega otra persona, sube hasta el cuarto de arriba, baja a mi vecino, al esposo de mi vecina, y le dice, somos de la Policía Federal, no se preocupe, este es un operativo. Los encañonan, los tienen en el suelo, y le empiezan a preguntar cuál es la casa número tal, que es donde yo vivo. Estuvieron abriendo mis cajones donde tengo mis expedientes. No faltaba nada. Pero hoy es muy fácil escanear cualquier cosa con un teléfono celular o cualquier cosa. Por la descripción de cómo había sido, por el anuncio de que eran policías federales, pues evidentemente me quedó claro que era la última llamada. Cuando se meten al lugar donde vives, cuando vulneran a un montón de gente inocente, cuando la maltratan solo por perjudicarte, ya es demasiado. Lía Limón, junto con Juan Carlos Gutiérrez, en vez de protegerme, empezaron una campaña de difamación en mi contra entre las embajadas que me estaban brindando su apoyo y protección. Cuando me enteré de esto, me quedó claro que el gobierno de verdad era parte del ataque. Y recibo la llamada de Lía Limón. Después de que yo les llamé de mi celular, después de lo que pasó Mondragón y Cal, ella me llamó a mi celular. Porque le urgía hablar conmigo. Yo no necesito nada hablar con usted, subsecretario. ¿Usted cree que yo no sé la campaña de difamación que ha hecho en mi contra? Sí, sí lo hice. Te ofrezco una disculpa. Usted es subsecretaria. Su disculpa no se me sirve nada. Le pido que mande una carta aclaratoria a todos los embajadores con los que me difamó. Y que haga un anuncio público de lo que usted dice. Por supuesto, nunca lo hizo. Todo lo que está hecho, la fiscalía, el mecanismo está hecho para simular que se protege a los periodistas, pero en realidad para no hacer nada. Y para convertirnos en fácil carnada o como un tiro al blanco de cualquiera. Evidentemente, si ya no hay más remedio que irse, si el gobierno te expulsa prácticamente, tenemos la opción de buscar otras alternativas para no ser silenciados. De que el periodismo ético, responsable, profundo, con datos reales, es muy útil para la sociedad y lo vamos a seguir haciendo. Además del caso de Anabel Hernández, les quiero presentar también el video de Edwin Ganché. Edwin Ganché es un periodista que trabaja para el Diario de Yucatán en Yucatán. Cubre municipios como Sellé. El caso de Edwin verdaderamente es otro que debería ponernos la piel de gallina. El caso de Edwin habla de la tortura a manos del presidente municipal de Sellé por la cobertura que hacía de notas tan inocuas como un accidente automovilístico en el cual está involucrado el sobrino del presidente municipal. Edwin fue detenido arbitrariamente y torturado por cubrir esta nota en 2014. El conductor en este accidente automovilístico se encontraba en estado de ebriedad y era, como digo, familiar del presidente municipal. Así de sencillo, la prensa puede tener casos de riesgo cuando un presidente municipal decide con sus manos generar violencia contra la prensa. Los habitantes de Sellé se reunieron afuera del Palacio Municipal para exigir, después de la detención arbitraria de Edwin, que sacaran a Edwin de esta detención. Perdón, me quedé pensando en que en este caso de Edwin, evidentemente, su círculo de seguridad, su hermano y otros reporteros actuaron rápidamente. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si en la detención arbitraria no se enteran por más horas de esta? Podría haber terminado evidentemente sin vida el caso de Edwin. Afortunadamente Edwin está con vida, está en un proceso judicial contra el presidente municipal de Sellé y vamos a ver el video.
Hace aproximadamente 8 meses fui víctima de agresión de parte del alcalde municipal por ir a cubrir una nota en la que se vio involucrado su hermano Sergio Uchim. Mandó a detenerme con el cuerpo policíaco aproximadamente 6 elementos. Me trasladan al Palacio Municipal, donde estoy encerrado en una oficina donde ya me esperaba él, molesto por haber ido a cubrir la nota. Entonces el alcalde, al verme frente de él todo molesto, me recrimina y me dice: estoy cansado de que la prensa, que los periodistas estén dando a conocer mi mala administración. Y para que aprendan, porque ellos aprendan a no meterse conmigo, a ti te voy a romper la madre. Mientras eso decía, da la orden rápidamente: rómpanle la madre. Agarran los 6 policías, uno me detiene, el otro me jalonea, me golpean, no alcanzo a ver con qué, solo siento los golpes y tratándome de salvar de todos los golpes que venían resistiendo. Al momento de que me encierran, me quitan mi equipo, lo que es mi cámara fotográfica, me quitan el teléfono, pero ellos no se dan cuenta que yo portaba un radio de comunicación, un walkie-talkie. Agarro y saco el radio y empiezo a hablar, empiezo a transmitir y empiezo a informar al que me alcanzaba a escuchar, que es uno de mis hermanos. En ese momento, pues ellos escuchan y se trasladan al Palacio Municipal, y es cuando ven que ya existe gente allá, y hay gente, hay aproximadamente 35, 30 personas, y se unen a ellos, exigen mi liberación, y ya me logran dar la libertad después de ya haberme golpeado. Me sueltan, no sin antes reclamarme, amenazarme, y a partir de ese momento pues ya mi vida cambió de una forma drástica.
Ruiz Lizárraga, fotógrafo independiente. Me detuvieron por estar grabando. Gustavo Ruiz Lizárraga. 1 de septiembre del 2013, que fue ya casi un año después de que toma posesión Peña, pues salió una marcha que venía del Monumento a la Revolución y pasó pues por aquí, por el centro, para ir hacia el Congreso de la Unión, el día del informe. Ese día hubo una serie de detenciones aquí en el metro de un grupo de chicos que venían caminando sobre Tlalpan y los empiezan a agrupar aquí afuera de la estación. Nos acercamos, preguntamos nombres, preguntamos si necesitaban ayuda médica. Por favor, nombres uno por uno. Alejandro Amado Frausto, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fotógrafo. ¿Nombre? Y bueno, la policía pues empezó a replegarnos cada vez más. Me estás impidiendo mi trabajo. Estamos trabajando, somos prensa, chinga. Cálmate. No me quiero subir. Estamos trabajando. Cálmate. De pronto observo como a un compañero mío, un compañero de Subversiones, a Rafael, lo detienen, ¿no? Lo tienen ahí detenido aproximadamente entre 4 o 5 policías, lo están abrazando, intentando quitarle la cámara. ¿Por qué se lo llevan? Es prensa. Es prensa, tranquilo. Tranquilos. Tranquilo. ¿Por qué se lo llevan? Y él me entrega su cámara y es cuando él me la entrega que un policía viene sobre mí. ¡Güey, somos prensa! Llegan otros policías y pues eso, lo único que querían eran las cámaras, ¿no? Este tipo gritaba, la cámara, quítenle la cámara. ¡Cámaras! ¡Renegan las cámaras! ¡Tomó foto! Haber salido y a la hora de estar en el juicio, nosotros solicitamos las cámaras de seguridad. Este evento fue a las 4:25 de la tarde. Las cámaras se descompusieron a las 3 de la tarde de ese día, según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública. No estamos cometiendo ningún delito ni obstruyendo su labor, simplemente teníamos una cámara con la cual habíamos grabado lo que estaba sucediendo. Pero bueno, pues eso a ellos al parecer les aterra. Y pues bueno, las burlas eran constantes, ¿no? Prensa mis huevos, tú te lo buscaste, pero querías andar en tu desmadre, pues ahora te chingas, ¿no? Y me suben a una camioneta donde había otros chavos, sacan unas mochilas que quién sabe de dónde tenía la policía y las ponen en nuestra camioneta, ¿no? Y entonces si dicen son sus cosas. Y bueno, y pues de ahí en fuera ya fue todo un paseo muy largo por la ciudad. Yo supuse que nos iban a trasladar a un ministerio público cercano del lugar donde nos detienen, como supuestamente debe ser por ley. Pero no, pues solamente noté cómo nos alejábamos cada vez más y más y más del punto donde nos detuvieron, que fue cerca del centro histórico, y nos siguen trasladando todavía más hacia el sur de la ciudad. Los policías empiezan a asignarnos mochilas, de estas mochilas que un policía subió a la patrulla. Es cuando uno se da cuenta de cómo estos cuates empiezan a construir sus casos, ¿no? Los casos de las detenciones arbitrarias, porque uno de los delitos de los cuales nos acusan en un inicio es el delito de portación y fabricación de objetos aptos para agredir, el cual ellos pretendían probar con los objetos que supuestamente nos pertenecían y que estaban dentro de las mochilas. No se nos permite ver a nuestro abogado hasta más de 24 horas después. Y bueno, cuando por fin podemos ver a nuestros abogados y solicitar la fianza para poder salir en libertad y llevar el proceso en libertad, deciden sacarnos de ahí, trasladarnos al reclusorio sur, aún ya con las fianzas pagadas, ¿no? Somos recibidos en la aduana del reclusorio, pues con golpes y humillaciones. Te cortan una pierna del pantalón, una manga de la camisa, playera o lo que lleves. Primero nos meten en una fosa de estas como de mecánico, como para poder ver coches desde abajo, desnudos, viendo hacia una pared. Empiezan a reírse entre ellos y dicen, ay, súbelos a la moto, con las piernas dobladas en 90 grados y los brazos también alzados en ángulo de 90 grados. Intentas levantarte y cuando intentas levantarte o acomodarte, pues lo que recibes son golpes, ¿no? No hicimos la denuncia ante la FEADLE. Pues no, en su momento lo valoramos y la verdad es que yo también ya no tenía ganas de seguir involucrado en ese proceso. Así que por eso fue que
que también pues decidimos no seguir el proceso por estas otras vías. Acaba de ver la historia de Gustavo Ruiz, aquí en el Distrito Federal, fotoperiodista, colaborador de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones. Él, Gustavo, fue golpeado y detenido mientras cubría las manifestaciones durante el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Así, nuestra policía capitalina, el Cuerpo de Granaderos, lo detuvo, le fincó responsabilidades y pasó 2 días en la cárcel de manera injusta, evidentemente de manera ilegal. El caso de Gustavo es importante porque ya en este mismo programa, en Megáfono, hemos hablado de la violencia contra la prensa y contra la protesta social en las calles de esta ciudad. Gustavo, junto con muchos otros reporteros, hay una decena de casos de fotoperiodistas que han sido agredidos durante las marchas, principalmente al inicio de las administraciones tanto de Peña Nieto como de Miguel Ángel Mancera. Gustavo, el caso de Gustavo, al igual que muchos otros, es un caso de arbitrariedades claramente cometidas por la policía. Él estaba tomando y los policías se sintieron agredidos, se sintieron vulnerados y consideraron que detenerlo y acusarlo de ultrajes a la autoridad era suficiente motivo para meterlo a la cárcel. Después, de manera irresponsable, la Procuraduría aceptó los testimonios mentirosos de diferentes policías para meterlo a la cárcel. Afortunadamente, la presión social, los amigos, organizaciones como Artículo 19, tomamos el caso y Gustavo logró llevar su proceso en libertad y al final ser absuelto por el juez. Aquí hay 2 cosas. Primero, la manera en que la policía detiene e inventa cosas de manera evidentemente mágica. La Procuraduría, que más que ser autónoma es compinche comparsa de estos policías, finca responsabilidad con delitos tan absurdos como el de ultraje, que, perdón la traducción, es como agredir a la autoridad. No importa si es sacarle la lengua o si es agarrarle un macanazo, el ultraje está ahí y es el delito que usan mayormente o comúnmente las autoridades capitalinas para detener a personas en el Distrito Federal. El caso es importante y queríamos planteárselo. También ahora tenemos el caso de Gregorio Jiménez. Gregorio Jiménez, periodista veracruzano. Sí, otra vez Veracruz. El caso de Goyo generó nacional e internacionalmente mucha atención por cómo sucedió, por dónde era, por quién era, y eso evidentemente ayudó para buscar o clamar justicia. Eso no ha sucedido, el caso también está en impunidad y es un tema que tenemos que seguir. Goyo, como lo llamaban sus familiares, se desempeñaba como periodista de la sección policíaca en medios como Notisur, El Liberal del Sur y La Red en Veracruz. Gregorio Jiménez fue secuestrado, torturado, mutilado y asesinado en febrero del 2015. Desde septiembre del 2013, Goyo, había sufrido amenazas particularmente tras la publicación de una nota en la que informaba sobre el asesinato de Giliberto Torres Reyes en la entrada del bar El Palmar. Este bar era propiedad de Teresa de Jesús, quien se señalaba como la autora intelectual del homicidio de Goyo. Información que hasta ahora no tenemos del todo cierta, pero bueno, es la información que tenemos a la mano, es que pagó 20,000 pesos. ¿Sí? Escuchó bien, 20,000 pesos para que Gregorio Jiménez fuera asesinado. Así, este caso, que fue un caso más que está en los hombros, en la impunidad del estado de Veracruz, es una historia que queremos contarle a usted. Es un video diferente al resto de los que tenemos en este documental web por, evidentemente, la incapacidad de entrevistar a Goyo, a familiares, de ir a Veracruz. Entonces decidimos tomar otro camino, una animación que narra el momento en el que este comando armado va a su casa, lo secuestra y le sucede a Goyo todo lo que le conté hasta, evidentemente, el homicidio. Ojalá les guste.
Me dio mucho gusto presentarles el video, el documental web Estado de Censura. Además, no hay que olvidar al final de este programa que este programa evidentemente se los dedicamos a Rubén Espinosa y a Nadia Vera. Por favor, naveguen, denos sus comentarios sobre este documental web. Es para ustedes, es para que ustedes conozcan. Ojalá, como es en el Internet, su naturaleza es el compartirlo, el que dé las vueltas por todas partes del mundo. Están los subtítulos en inglés exactamente para que una mayor comunidad pueda acceder a este documental web. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Esto fue Megáfono, Darío Ramírez. Hasta la próxima.